ahora ¿ah? O sea que ya estoy aquí. Hace un tiempo, hará quizás como unos 15 años, que este país agarró un rumbo más hacia los servicios, abandonando el sector primario, y eso significaba abandonar la agricultura. Entonces, en el sector, alguien, no sé quién, comenzó a repartir unas calcomanías. Y en las calcomanías, para poner en los carros, decía esto. Decía, escúchense, sin agricultura no hay comida. Y claro, yo plantearía ahora la siguiente, el complemento de esto, ¿verdad? Porque aquí, y si no hay comida, ¿qué? ¿Ah? No hay vida. No hay salud, no hay vida, si se muere de hambre. Entonces, esto debe ponernos en la mente que esto no es un asunto secundario, ¿verdad? Esto es un asunto sumamente importante para el buen vivir, para el desarrollo cultural, para que la gente, para que estemos saludables. Entonces, en agricultura no hay comida. Ahora, desafortunadamente, tenemos en este momento dos grandes platos políticos. Y vamos a comentar un poquito acerca de esto. Primero, la agricultura original. Algunos piensan que la agroecología y que la agricultura orgánica y que eso es nuevo, no, eso no es nuevo, eso es lo original. Exactamente, eso es lo ancestral, ¿verdad? La agricultura original es una agricultura amigable con el ambiente, es armónica con el entorno, es natural. Esa es la agricultura original. Y la agricultura original nunca estuvo desprovista de árboles. Siempre la agricultura original hubo árboles. Siempre. Ahora, hay que decir de que en el origen el manejo de los ecosistemas era más fácil. ¿Por qué era más fácil? Porque había abundancia de recursos. No había contaminantes. ¿Cómo? Los contaminantes no eran. Claro, no había contaminantes. Hay un elemento que todavía no hace nada. ¿Sabe cuál? Había poca gente. Había poca gente. Por supuesto. Fíjense que es bien interesante. Ahora nosotros combatimos la quema. Nosotros combatimos la quema. Pero en el origen, la quema no era una práctica dañina. ¿Y por qué no era dañina? Les voy a explicar. Fíjense que, digamos que aquí está la selva original. Y entonces venían los poquitos que había, que vivían aquí, venían y en medio de la selva hacían un hueco y entonces aquí lo quemaban. Y ahí quedaba la ceniza y ellos venían y sembraban el maíz ahí. Entonces, ¿qué pasaba?
todos los árboles que quedaban aquí en el resto, tiraban semillas aquí. Entonces ellos venían, cultivaban 3 años, a los 3 años ya la tierra ya le habían sacado la fertilidad que se había, ¿cómo se llama?, recuperado. Entonces venían, se iban y pegaban otro acá, lo quemaban, cultivaban, y entonces los árboles que quedaban acá se encargaban de reforestar aquí, y a los 10 años ya no estaba listo para volver a sembrar. Ningún problema. Entonces, claro, venían dando la vuelta, y así, ya. Cuando volvían aquí, ya no estaban listos para sembrar otra vez. Pero eso ya no se puede hacer. No hay tierra. Y ahora nosotros tenemos que sembrar todos los años en el mismo lugar. ¿Verdad? Por eso es que esto también de lo ancestral no es tan así de que todo lo ancestral, no, cuidado. ¿Verdad? Uno tiene que hacer un análisis bien racional para mirar. Hay muchas cosas ancestrales que son positivas, pero hay otras que ya no lo son. ¿Verdad? Entonces uno no tiene que casarse así. Con las ideas. Entonces intentamos esto, ¿verdad? Entonces, decía que la agricultura es amigable con el ambiente y siempre incluyó árboles. Y ahora hay opciones que podemos practicar, porque esto ya no lo podemos hacer. Entonces, se ha tenido que desarrollar otras opciones. Por ejemplo, tenemos lo que se llama agroforestería, que vamos a mirar con un poco de detalle más adelante, que es la combinación de los cultivos con árboles. Tenemos esta otra opción que se llama bosque alimenticio. Nosotros hemos llegado a creer que solo se puede producir comida en la tierra rasa. No es cierto. ¿Verdad? Hay ecosistemas que pueden dar abundancia de alimentos con puramente árboles y las plantas que crecen abajo. ¿Verdad? Y los recursos que se esperan en ellos. Y estamos hechos, que es increíblemente común, que se llama huertos mixtos. Fíjense que yo no sé si ustedes se han fijado cuando uno pasa ahí por el Coyolí, ahí por Colima, y uno ve para este lado. ¿Qué se ve ahí? Ahí se ve una arboleda. ¿Se han fijado? ¿No han fijado? Fíjense. Miren, hace 40 años ahí no había árboles prácticamente. Ahí era grama. ¿Por qué? ¿Cuál era el asunto? El asunto es que esa era una hacienda en donde sembraban caña, y entiendo que también tenían ganado. Y en todo ese gran espacio que está ahí a la orilla de la calle, ahí había una pista donde aterrizaban los aviones que echaban veneno en los cañales, ¿verdad? Entonces ahí no había casa. Entonces, ¿pero qué sucedió? Vino la reforma agraria, y con la reforma agraria repartieron esto y se dejó todo ese espacio que era pura grama para que aterrizara el avión para casa. Y entonces la gente construye su casa y después ¿qué hace? Siembra el palo de limón, siembra la mata de huerta, siembra los palos de mango. ¿Saben ahora? Entonces, el huerto mixto no es otra cosa que el solar sembrado con cosas que se comen. ¿Eso es? ¿Verdad? Entonces, esa es la agricultura
natural, que está basada en las circunstancias y en las necesidades. Ahora es interesante, porque eso de que la gente comienza a sembrar árboles en el solar es interesante. La gente de manera inconsciente, fíjense que la gente no lo planifica. De repente pasa el pick-up que vende palos brutales y dice, mire, y lleva naranjas sin semillas, y pues ya ni uno, y ahí viene un pone. Y de ahí viene otra cosa, el vecino le dice, mire, fíjese que tengo no sé qué, conseguir esto. Vaya, entonces, y ahí lo meten, y ahí lo van poniendo. Y cuando lo ponen en buen lugar, crece y da, y cuando no, se le pierde. Así de simple. Y entonces, ahora es interesante, ¿por qué? Porque no solo están consiguiendo comida, sino que están consiguiendo lo que se llama otro servicio ecosistémico, que es el microclima agradable. No es lo mismo vivir en una casa que no tiene absolutamente ningún árbol alrededor que una casa que tiene árboles. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, claro, eso es la agricultura original. Ahora, otra característica de la agricultura original es la biodiversidad. Fíjense que especialmente en los trópicos, que es donde vivimos nosotros, ustedes se meten a un monte y ustedes encuentran ahí una cantidad increíble de plantas distintas. Entonces, los agroecosistemas naturales son diversos. Y en una agricultura amigable con el ambiente, son preferibles las semillas criollas, adaptadas a los lugares específicos, ¿verdad? Las semillas híbridas tienen sus méritos, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a decir que no sirve, tienen sus méritos. Pero en términos de sostenibilidad, los híbridos no son sostenibles. Y voy a explicar los crímenes de la industria de semillas en un momento. Pero yo no le voy a hablar de semillas. La agricultura natural, sostenible, estos son principios de eso que estoy explicando, mantiene el suelo tapado. No existe una especie sobre la tierra que no tenga piel, que no tenga plumas, que no tenga escamas. Y nosotros debemos aprender que el suelo es vivo. El suelo es vivo. Entonces, por eso debe tener la piel puesta. El suelo que se mantiene tapado no necesita arar. Vean ustedes la montaña. ¿Quién les echa abono? Nadie. ¿Quién les hace conservación de suelo? Nadie. ¿Quién las resiembra? Nadie. Todo ocurre, ¿por qué? Quítele eso a la montaña y la montaña se desarma. ¿Verdad? Ese es un principio fundamental de la agricultura y nosotros necesitamos tomar esos principios para aplicarlos en nuestras siembras. La agricultura sostenible también busca conservar el suelo y el agua. Decíamos al inicio que sin agricultura no hay comida, pero sin agua no hay agricultura. Si no, pregúntenos ahorita con la sequía que acabamos de pasar, ¿verdad? ¿Cuántos perdimos el maíz que habíamos sembrado? Entonces, va a encaminar no a desperdiciarla, sino a utilizarla.
Perdón, yo también. La agricultura natural, la agricultura sostenible, procura no usar agrotóxicos. Y claro, como decía, ¿cómo es su nombre? Sí, como decía Nelson, hay pacientes que no hay de otra, ya no previnieron ni nada y ahora están enfermos. Ahorita hay que ponerle un antibiótico o alguna cosa por el estilo de una necesidad, ¿verdad? Entonces, así pasa en esto también, ¿verdad? Pero, igual, así como en términos de salud, la prevención es clave, en términos de agricultura también la prevención es clave. Si nosotros tomamos las medidas para prevenir, vamos a ir acercándonos al ideal de no usar agrotóxicos, sino proteger las especies que nos ayudan para controlar a otros. Y esta es una tarea importante. Miren, la gente, cualquier cosa que tenga 6 u 8 patas, la quiere matar. Como si tener 6 u 8 patas fuera crimen. No necesariamente. Las culebras. No, incluso hay gente que detesta los sapos y las ranas, ¿verdad? Entonces, es que miren, si los insectos son como la gente, y hay buenos y hay malos, pues sí. Y entonces, el desafío es que es aprender a identificar que los buenos para favorecer que el ambiente a ellos y los malos porque se les pasa la mano, entonces hacer algo con ellos, ¿verdad? Ahora, a veces los buenos son los más feos, miren pues. Por ejemplo, un sapo. ¿Quién de ustedes tiene un sapo de mascota? Hablan ahí colados. Oye, ¿algún comentario relacionado con la agricultura natural o la agricultura sostenible? ¿Tenemos la idea? ¿Sí? Oye, vamos adelante. Ahora voy a contar una historia, que es una historia triste y que la voy a contar en el ámbito nuestro de la agronomía, pero sospecho que esto ha ocurrido en los demás sectores. La otra agricultura, la agricultura de la revolución verde, es la que hablaba América. La agricultura de matar. La otra agricultura es la agricultura de favorecer la vida. Esta agricultura es la de matar. Y nosotros debemos entender el origen de esta agricultura. Fíjense que la otra es de miles y miles y miles y miles de años. La otra es de miles de años. Esta no. Esta es de ahí por los 40, 50. Desde ahí para acá viene esta. Desde ahí viene esta. Y entonces, claro, quise poner el avión ahí, no por gusto, sino que ese avión ahí tiene mucho que ver con los problemas renales que tenemos ahora en El Salvador, en la zona caliente. No tiene que ver con los problemas renales en las pibes. Allá son otros. Allá no ocuparon avión. Allá ocuparon las bombas. Exactamente.
Y a propósito, este es un excelente estudio que hizo el Ministerio de Salud. Fabuloso, ¿verdad? Han tratado de desacreditarlo, pero es un excelente estudio que hizo el Ministerio de Salud. Bien, entonces les cuento un poco de esta historia. Primero, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la industria química tuvo un increíble desarrollo. La pólvora, todo lo que tiene que ver con explosivos, todo lo que tiene que ver con cosas incendiarias, los lanzallamas, bombas esas, los bosques, el desarrollo de la maquinaria, la tecnología, ¿verdad? Entonces, creció, era un montón de plata. Y esto ocurrió en ambos lados, tanto del lado del eje Berlín-Tokio, como de lo que se llamó los aliados, ¿verdad? En ambos lados, la industria química tuvo un desarrollo impresionante. Ojo, este es el origen de esa industria, de las aplicaciones de esa industria, la guerra, matar. Ese es el origen. Pero ¿qué sucedió? Una vez que ya habían destruido todo para comenzar un nuevo orden, entonces, ¿y qué iba a pasar con la industria química? Con todos esos avances que se había hecho y todo eso, y entonces, ¿y ahora? ¿Se va a quedar simplemente así por así? No, porque si ustedes hurgan un poquito, se darán cuenta que los que financiaban la guerra de un lado eran los mismos que financiaban la guerra en el otro. Los dueños de la tecnología. Y entonces, claro, la fábrica ahora, ¿qué van a hacer? Si el mercado de las bombas y de la pólvora y de los gases y de todo eso, ya, entre comillas, se terminaba, por lo menos en los grandes volúmenes que se consumían. Entonces ahora había que encontrar otras aplicaciones para ese desarrollo. Y entonces, se inventaron las aplicaciones para la agricultura. El uso de la industria de la guerra en un escenario de paz. Esto es como cambiarle nombre a la banda de guerra. Yo no sé si alguien puede estar en paz oyendo una cosa de esa, porque le ponen banda de paz. Entonces, ¿qué sucedió? Vinieron y los gases y todas esas cosas venenosas que ocupaban, ahora los convirtieron en herbicidas, los convirtieron en insecticidas. Y el fósforo y el nitrógeno, que son claves para los explosivos, el nitrógeno para los explosivos y el fósforo para los que es incendiario, eso los convirtieron en fertilizantes. Y los tractores se convirtieron, y quiero decir, los tanques se convirtieron en tractores. Y así sucesivamente. Ese es el origen de eso. Pero ahora, ¿qué pasaba? La industria tenía todo eso, pero la gente no lo conocía. Entonces, ¿cuál era el problema ahora? Había que meterse en la gente. Y entonces, un plan increíblemente astuto. ¿Por qué? Entonces, como había que meterse en la gente, inventaron la facultad de escuela de agronomía. Y fuimos todos nosotros a ser entrenados para recetar venenos, para matar, cabal, a recetar venenos y a recetar abonos y a darle abajo a la naturaleza. Para eso nos entrenaron, para promover los intereses de la industria
química. Y claro, todos nosotros fuimos con el ideal de contribuir a resolver el problema del hambre en el mundo. Sí, pues, ¿verdad? Y entonces se crearon en el mundo las escuelas y las facultades de agronomía, ¿verdad? Entonces todos nosotros aprendiendo, desvelándonos para aprender estas cosas, ¿verdad? Y entonces, pero claro, y si teníamos ya el ejército de promotores de la industria, y entonces, ¿ahora qué? Pues había que darles trabajo, ¿verdad? Porque no iban a ir a promover esto sin sueldo. Entonces se inventaron los servicios de extensión agraria. La agraria de defensa. No vinieron. No, que uno cada todos los que hemos estudiado eso, no solo a ellos. Entonces se inventaron los servicios de extensión agraria. Es interesante, porque cuando uno estudia el origen de los servicios de extensión agraria, siempre se encuentra asesores gringos ahí que nos están dando. Y entonces salimos a qué? Salimos a decir a la gente, mire, yo no voy a decir, ahora aplique esto. Es interesante, estábamos haciendo una investigación en Honduras y estábamos platicando con la gente cuando llegó el primer agrónomo a esa comunidad. Y cuentan ellos, los viejitos, que cuando el agrónomo llegó con la bomba y con el herbicida, dice que ellos tenían miedo de ponerse la bomba encima. Imagínense, ahora les da miedo quitársela. Les da miedo quitársela. Porque están pero tan atrapados en eso, como los enfermos o los que se sienten enfermos están atrapados con los fármacos. ¿Ves? Entonces, claro. Y entonces vinimos y nos pusimos a trabajar para escapar eso, ingenuamente, sin conocer la verdad. Y el origen de la vida. Porque ellos nos lo ocultaron. Y nos metieron en un asunto en donde eso es, y eso es, y eso es, y eso es. Y siempre que uno se mete en eso de que eso es, y no puedo ver por otro lado, está perdido. Aprovecharon de la necesidad creada, que fue el hambre, y después pues, tomaron como la solución de aplicar todo esto para, como entre comillas, solucionar el hambre. Ahora es interesante, vean, la tecnología no está divorciada de la ideología. No es neutral. Si alguno cree que es neutral, no es cierto. Esto obedece a un sistema. Entonces, y se lo voy a comprobar. Miren, ustedes saben cuál ha sido el año récord de producción de alimentos en el mundo. ¿Saben? El año récord de producción de alimentos en el mundo es el año 2008. El mundo nunca antes tuvo más comida que en el 2008. Ahora, es interesante. Ese también fue el año récord de muerte por hambre. El asunto no, que no hay problema de producir alimentos, el asunto es la especulación. Una vez que el alimento entra en la bolsa, y eso es controlado por Wall Street y sus demás homólogos en Alemania, en Tokio, en Londres, eso es capta. Porque hay un famoso, el creador de la permacultura, se llama Bill Gates,
Y él dice, la agricultura se perdió, dice, porque en vez de buscar producir comida, se puso a buscar producir dinero. Y entonces, claro, por eso es que es diabólico que el año que hay más comida en el mundo hay más muertos de hambre. Porque no es un asunto, obedece a qué? Obedece a una ideología. Así es de que, claro, así es como llegamos precisamente a la agricultura esta de la Revolución Verde. Y el cuento era este. El cuento era de que ahora se iba a producir mucho más cantidad que toda la que ya nadie iba a morir de hambre. Mentira. Ahora, ¿en qué consiste esta agricultura? ¿En qué consiste? Bueno, primero consiste en darle abajo a todo lo que hay. Mira, la tierra como cero algo. Es lo que llamamos una simplificación de ecosistema. Miren, los ecosistemas